Muchísimas gracias. En primer lugar, quiero decirles que les queremos presentar, y digo les queremos en representación de un grupo de técnicos, de militantes políticos, de dirigentes sociales y gremiales, que durante un año hemos elaborado un diagnóstico de cómo estamos en San Luis. Cómo estamos desde el punto de vista económico, cómo estamos desde el punto de vista social, cómo estamos desde el punto de vista de las finanzas provinciales, cómo estamos en el tema del empleo. En segundo lugar, también compartir con ustedes una propuesta, que es lo que nosotros estamos convencidos que es el gran desafío de los sanluiseños. Es recuperar el crecimiento, pero no solamente el crecimiento, sino al crecimiento agregarle igualdad y sostenibilidad ambiental para que ese crecimiento se convierta en desarrollo, que no es lo mismo. Y por último, proponer una estrategia ante mi partido. En este tiempo, donde a veces la política se asocia mucho más con personas que con ideas, mucho más con descalificaciones que con propuestas, yo quiero decirles que, como decía Néstor en la presentación, yo soy un hombre de la Unión Cívica Radical, que la Unión Cívica Radical me ha dado muchísimo más de lo que yo me merezco políticamente. A mí la Unión Cívica Radical me ha permitido desarrollar, concretar y llevar adelante los espacios políticos y de representación pública que me ha confiado. Entonces, vengo hoy a mi partido a proponer, además de ideas de un programa de gobierno, a proponer también una estrategia que coincide con las decisiones que mi partido ha presentado ante la sociedad sanluiseña. Entonces, lo primero, ¿cómo estamos en San Luis? En San Luis, mucha gente que no vive en San Luis, que pasa por San Luis, dice San Luis está bien. Lo primero que yo quiero compartir con ustedes es cómo nos ha ido a los sanluiseños desde 1993 hasta el 2018 inclusive. Nosotros hemos tenido en este tiempo, de 1982 al 2016, una fenomenal herramienta de desarrollo económico que financió la nación y que fue la promoción industrial. Esa herramienta nos permitió un crecimiento económico, nos permitió un crecimiento laboral y un desarrollo que San Luis no tenía antes de la promoción. Pero esa herramienta, que fue una herramienta muy importante, nos permitió crecer hasta aproximadamente el año 2006. Nosotros tuvimos la participación de nuestra provincia en la economía nacional está alrededor del 1%. Todo lo que ustedes ven arriba del 1% es cuando a San Luis le va mejor económicamente en el comparativo con la nación. Y todo lo que empezamos a ver abajo es cuando a San Luis nos empieza a ir peor que a la economía nacional. Yo quiero marcar esta línea roja. Entre el 2006 y el 2018, la economía de San Luis cayó al 13,5% en ese periodo. Es la provincia de Cuyo que más perdió económicamente, a pesar de que somos la provincia de Cuyo que tuvo, junto con San Juan, promoción industrial. ¿Qué pasó con las empresas? La cantidad de empresas que tiene la provincia de San Luis. ¿Por qué medir la cantidad de empresas es un sinónimo de cuánto más o menos desarrollada es la economía de una provincia? Las economías que tienen pocas empresas grandes no son economías desarrolladas ni competitivas. La mayor cantidad del empleo siempre la da la pequeña y la mediana empresa. En la provincia de San Luis, desde 1993 al 2018, las empresas que más crecieron fueron las de comercio, fueron las vinculadas con el consumo. Fíjense lo que pasó con la industria.
que es la curva roja. Viene cayendo de un 18% a un 11%, la cantidad de industrias que quedan en la provincia de San Luis. Fíjense lo que pasó con las empresas agropecuarias, que es esta celeste. Viene cayendo desde el 17,5% al 11,5%. Y salvo la construcción que tiene los vaivenes de la obra pública, que es esta curva gris, también la construcción en San Luis, la cantidad de empresas vinculadas con la construcción vienen cayendo. Esto es sinónimo de que cada vez quedan menos empresas que se van haciendo más grandes y las pequeñas y medianas empresas de la construcción van disminuyendo. Entonces, de este otro. Quiero que miremos desde otra perspectiva de lo que les decía adelante. El tamaño de la economía, cuando uno lo divide por la cantidad de habitantes, es lo que nos da un indicativo de cuánto más rico o más pobre es la economía, es lo que se llama Producto Bruto por habitante. Fíjense, hasta el año 2004 aproximadamente, San Luis tenía un salario, un ingreso promedio per cápita superior a la nación. A partir del 2004 esto se revierte y la brecha empieza a hacerse cada vez más grande. ¿Por qué empieza a hacerse cada vez más grande? Porque la caída de los beneficios de la promoción industrial han impactado muy fuerte en salarios altos. A lo mejor nosotros tenemos más puestos de trabajo vinculados con otras actividades, como puede ser la construcción, como puede ser el comercio, como puede ser alguno de los sectores de los servicios. Pero para comparar, por ejemplo, a diciembre del 2018, el salario promedio de la construcción eran 25.000 pesos mensuales y el salario promedio de un empleado industrial era de 50.000 pesos mensuales. Con lo cual, es distinto. Nos estamos haciendo más pobres los sanluiseños. Y acá es tal vez lo que para nosotros es la principal preocupación y el principal desafío. ¿Qué son estos números? La cantidad de puestos de trabajo que ha venido teniendo San Luis desde 2012 al 2018. Llegamos a tener en el 2015 62.000 puestos de trabajo, de los cuales 12.000 estaban vinculados con la construcción. Y hoy estamos en menos de 54.000 puestos de trabajo privados registrados. Hemos aumentado la población. En el 2012 nosotros éramos aproximadamente 430.000 habitantes y hoy somos cerca de 500.000 habitantes. Para más población hay menos puestos de trabajo. Por eso digo que creo que este es el principal desafío que tenemos los sanluiseños. ¿Cómo crear empleo? ¿En dónde crear empleo? ¿Qué necesitamos desde el Estado para crear empleo? Y esto es la evolución del empleo en San Luis. Fíjense que van creciendo los servicios y van decreciendo la industria. Prácticamente una provincia como la nuestra, que es una provincia minera, menos de 500 empleados trabajan en la minería de San Luis. En el año 1980, en la provincia de San Luis había 1.800 empleados registrados en la minería. Y hoy tenemos menos de 500. O hay empleo en negro, o se han perdido los puestos de trabajo vinculados con la actividad que agrega valor a la minería. Y acá tenemos el comparativo con el resto de las provincias argentinas. San Luis es esa línea roja. De atrás para adelante estamos en el cuarto lugar. De adelante para atrás estamos en el lugar número 20. Una provincia que tuvo promoción industrial que le costó a la nación 22.000 millones de dólares. ¿Qué es esto? Es el equivalente a 22 años de presupuesto provincial. El presupuesto de la provincia de San Luis son casas más, casas menos, 1.000 millones de dólares por año.
En 36 años de democracia, este gobierno se ha gastado 58 presupuestos en la economía y sin embargo tenemos menos puestos de trabajo, menos empresas y menos desarrollo. Y acá tenemos tal vez la otra cara de la pérdida del trabajo. La línea naranja son la cantidad de empleados públicos de la provincia. La verdad, uno no debería, si uno la relaciona con la población, no tenemos sobredimensión de empleo público. Pero la línea azul son la cantidad de planes sociales. Nosotros desde el 95 al 2001, antes de la crisis del 2001, arrancamos con 3.000, los de mayor edad se acordarán, los planes de los pañuelos verdes, los blancos, los amarillos, bueno, fueron de 3.000 a 5.300. Ustedes recuerdan la consulta popular del 2002, hizo que treparan de 5.300 a 43.500, ahí fue el plan de inclusión social. Después vinieron los 8 años del gobierno del actual gobernador de la provincia. Bajaron de 43.500 a 12.800. ¿Hasta cuándo? Hasta el 2015. En el 2015, con el plan de inclusión educativa, crecieron de aproximadamente 13.200 a 47.500. Después vino de nuevo el nuevo periodo que todavía no ha concluido del gobernador de la provincia y los planes sociales bajaron desde diciembre del 2015 hasta el 14 de agosto del 2017, fecha de la elección primaria de las legislativas del 2017, a 17.000 planes. Se mantuvieron, crecieron un poquito y después de agosto, 23.000 planes. Y a partir del 15 de agosto llegaron a la cifra que tenemos hoy, cerca de 75.000 comprovincianos nuestros están con planes sociales. Les recuerdo la cifra de la cantidad de empleos que tenemos. 54.000 empleos privados y 75.000 planes. Y es probable que para las próximas elecciones se acrecienten los planes. ¿Por qué? Porque hay mucha gente sin trabajo y está muy bien que desde el Estado se garantice, como decía don Hipólito Yrigoyen, al menos un mínimo de felicidad, siquiera, para aquel que no puede por su propio sustento. Ahora, ¿vamos a seguir así? ¿Este es nuestro destino? Los planes sociales que son indispensables de mantener van a ser la estación de llegada, que ya no solo son la única alternativa de los mayores de 45 años o 60 que tal vez se quedaron sin trabajo en los 90, a los que se han sumado sus hijos en la década de los 2000 que se fueron quedando sin trabajo por el achicamiento de la economía y por la culminación de la pérdida de empleo industrial, y a la que ahora a partir del 2015 empezaron a sumarse los nietos. Tenemos familias donde hay 3 generaciones que están recibiendo beneficios del Estado y no está mal. Sería imposible pensar en un San Luis sin esos planes sociales, porque la inequidad social es lo más violento, por lo menos de nuestra visión, de nuestra convicción de la igualdad. Ahora, ¿vamos a seguir de esta manera? Nosotros creemos que no. Miren lo que ha pasado con el empleo negro en la provincia. La línea azul es la de San Luis, la roja es la nacional, en porcentaje. Cae el empleo en blanco, crece el empleo en negro. Y acá tienen ustedes
el ingreso por familia de la provincia de San Luis está por debajo del ingreso por familia promedio de los argentinos. Una provincia que tuvo todo y sin embargo estamos peor que el resto. Cuando digo promedio nacional, no es que estamos pensando en Córdoba, en Mendoza, en Entre Ríos, en la capital federal, que son economías desarrolladas. También ahí está Santiago del Estero, Formosa, Misiones, provincias que no tuvieron esos beneficios. Y San Luis, que es una de las pocas provincias, junto con Córdoba, que colinda con 5 provincias, cuando nosotros comparamos, salvo La Rioja, de las 5 que son limítrofes con nosotros, las otras 4 tienen mejor salario promedio por familia. Quiere decir que la familia tiene un ingreso superior al ingreso que tenemos los sanluiseños. Esto es ilegible. Yo lo quise poner solamente para decirle una cosa. Cuando nos dicen de la escuela de administración, cuando nos dicen de la solvencia fiscal, cuando nos dicen que ellos son ejemplos, a partir del 2013 mienten. Del 2013 hasta hoy, en los 5 años presupuestarios que concluyeron, la provincia de San Luis ha tenido déficit en 4. Estas son cifras oficiales, están acá, son chiquititos, pero también estamos empezando a comprometer las finanzas provinciales. ¿Hacia dónde deberíamos ir? Yo estoy convencido que los sanluiseños necesitamos un nuevo pacto del desarrollo, como fue en su momento un pacto implícito que se dio alrededor de la promoción industrial. Cuando digo un pacto es discutir una idea entre todos de manera pública, que cada uno proponga lo que cree que es mejor para que San Luis vuelva a desarrollarse, vuelva a generar empleo, seamos más competitivos. Tenemos 2 opciones. Yo creo que hoy la contradicción o la disyuntiva, para no hablar en términos setentistas, que además nos identificaron a muchos de los que aquí estamos, nosotros tenemos una disyuntiva: o nos desarrollamos o profundizamos el populismo. Profundizar el populismo es resignarnos a que la única alternativa que nos queda es que nuestros hijos, nuestros nietos, si se quedan en San Luis, tengan como salida, no todos, pero mayoritariamente, la alternativa de un plan social, que es digno, tan digno como un empleo, pero mucho más digno es cuando el Estado hace un desarrollo de la economía para que todo aquel que quiera trabajar pueda trabajar y pueda vivir mejor por sus propios medios. Porque hay que tener cuidado con una cosa. Por un lado, que el plan social no sea la estación de llegada, pero por el otro lado, que el plan social no sea el condicionamiento a la libertad y la elección. Que el plan social no sea lo que te cambie tu propia decisión, porque ahí estamos saliendo de la ayuda social para caer en el sometimiento. Entonces, nosotros hay distintas definiciones de lo que es el populismo. Hay quienes dicen que un partido, un gobierno es populista cuando tiene una estrategia que se basa en acciones que son atractivas para el pueblo con un alto componente de manipulación y demagogia. Y a mí me gusta más esta otra. Me parece que el populismo se puede definir como aquellos gobiernos que disponen de los bienes y servicios para la satisfacción de la generación presente, de ellos mismos, comprometiendo la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Yo creo que esto es lo que estamos viviendo hoy en San Luis. Esto es lo que me parece que tenemos que cambiar. ¿Qué proponemos? Un desarrollo sostenible con equidad social. Lo podríamos, disculpen mi forma de ingeniero, en la ecuación. Yo digo que el desarrollo tiene que ser desarrollo de lo humano, de lo económico, de lo institucional, como un común denominador que cuide el ambiente, la sustentabilidad ambiental y que sume la igualdad social.
No hay desarrollo sin igualdad. Los liberales o los conservadores proponen el crecimiento, porque es la concentración de beneficios económicos en unos pocos. El desafío de nosotros, de los radicales, es el desarrollo, el crecimiento, el empleo con igualdad social, para que haya distribución de la riqueza de manera equitativa. Nosotros presentamos un programa que no lo podemos explicitar ahora, lo vamos a poner a consideración del partido, que tiene 3 partes. Lo hemos hecho con la misma metodología que Naciones Unidas utiliza para los objetivos del desarrollo sostenible. Hemos puesto lo humano, priorizando el fin de la pobreza, el final de la indigencia y el hambre. Digo, un dato, a pesar de toda la inversión social que tenemos en planes, en San Luis hay un 19% de familias que viven en la pobreza. Nosotros es cierto que tenemos una cifra baja de indigentes, pero no es tan cierto que no tengamos pobreza. 1 de cada 5 familias de San Luis son pobres. 54% de los niños y jóvenes menores de 18 años de la provincia de San Luis son pobres. En la provincia de San Luis se pagan 47.300 pensiones de asignación universal por hijo por mes, y está muy bien que se paguen. El problema que tenemos es que estamos generando una consolidación de la pobreza, porque los chicos de menos recursos terminan yendo a las escuelas donde aprenden menos, y si aprenden menos, el día de mañana van a tener menores capacidades para desarrollarse laboralmente en un mundo que cada vez se exige más la apropiación de conocimiento para poder adecuarse a los cambios tecnológicos que nos interpelan, que nos desafían. En lo económico, la eficiencia en el uso energético. La provincia de San Luis consume, voy a dar la cifra, pero tenemos 320 gigavatios de potencia, es la demanda máxima más o menos de San Luis. De esos 300 gigavatios, apenas en San Luis se están produciendo menos del 3%, para ponerlo en cifras. Y después tenemos los desafíos de volver a generar empresas, pequeñas y medianas empresas. ¿De dónde? El emprendedurismo, del que tanto se ha hablado en esta provincia. Hoy el desafío que tenemos es el emprendedurismo en base al conocimiento. Hay servicios. Estaba terminando de leer un libro de Oppenheimer. Él decía, ¿cuáles son los 10 empleos del futuro que van a estar menos desafiados por la robótica? Esto es la máquina que reemplaza la mano de obra del hombre. Bueno, el acompañamiento de la gente grande, porque vamos a vivir más, la expectativa de vida aumenta, y entonces el Estado tiene que promover el acompañamiento de mucha gente grande que además está sola. Tenemos que generar en los jóvenes la vocación para el tratamiento de los datos. Va a cambiar en los próximos 10 años, van a ir desapareciendo el comercio físico con instalaciones a la calle para ir aumentando el comercio por internet a través del celular. Entonces ahí tenemos que tener la logística. La provincia de San Luis tiene infraestructura para ser el centro logístico de la República Argentina. Tenemos vías ferroviarias, tenemos buena infraestructura vial, tenemos buena infraestructura aérea. El próximo gobierno tiene que empezar a sentar las bases de una agencia logística de la provincia donde seamos capaces de aprovechar esta posición geopolítica, de estar en el centro, en equidistancia con el Atlántico, pero también estar en equidistancia de 700 kilómetros con el Pacífico, que es la salida al Asia. Y el desafío que nos plantea a la Argentina y también a San Luis es que nosotros seamos capaces de agregar trabajo, de agregar valor a la producción primaria, pero también seamos capaces de comercializar
Se dice que en la Argentina se producen 10 veces más alimentos de los que consumimos. Y es cierto, en San Luis es probable que esa proporción sea mayor aún, porque San Luis se ha convertido en una provincia que tiene un importante, sin ser de la zona núcleo, tiene una importante producción agrícola y ganadera, agropecuaria. Ahora, nosotros tenemos que tratar de tener un plan para agregar valor, para crear empleo, y ese plan tiene que venir de la mano de la innovación, de la ciencia, de la tecnología y la capacitación de los recursos humanos. Tenemos universidades que tienen que participar aportando. Yo me enteré en un seminario que hicimos en la universidad que científicos puntanos han desarrollado un sistema de filtros para el agua que cuesta el 20% de lo que se vende en los otros filtros. Entonces tenemos que vincular a ese científico con un empresario puntano que ponga los recursos necesarios, que tampoco son tantos, y si no tiene los recursos que el Estado tiene que poner un fondo de capital semilla para desarrollar este tipo. Doy un ejemplo, hay muchos otros de innovación. Esto para terminar. Cuando digo que la principal herramienta que iguala a una sociedad en la educación, hablo de esto. ¿Qué es esto? Este es el decil de los que menos ganan. Y este es el decil de los que más ganan. El rojo son los que tienen primaria incompleta. El naranja son los que tienen primaria completa. El amarillo los que tienen primaria secundaria incompleta. El azul los que tienen secundaria completa. El verde clarito los que tienen superior universitario o no universitario incompleto. Y el verde oscuro el que tiene universitario o terciario completo. Y el chiquitito de arriba son los que no han completado ningún ciclo educativo. ¿Se dan cuenta cómo los que más ganan son los que tienen más nivel de educación? Ahí está la igualdad. Esa es la igualdad. Nosotros tenemos que hacer una revolución educativa donde los mejores docentes y la mayor asistencia del Estado de la doble jornada empiece por los mejores maestros que hay que capacitar para que vayan a los colegios donde van los chicos que tienen menos recursos. Porque es el chico que en la casa no le pueden tal vez ayudar a resolver los problemas que no resuelve la escuela. Terminemos con esta farsa de estafar a los niños y a los padres haciéndolos pasar de grado aunque no sepan. Yo sé que a un chico o tal vez a un padre que necesita el certificado para cobrar la asignación universal por hijo, es difícil decirle que el hijo tiene que repetir de grado. Tenemos que empezar de antes. Tenemos que empezar con el compromiso de que evaluemos la escuela, evaluemos el alumno, pero también evaluemos el docente. No puede ser que todos los días, de cada 100 aulas de la provincia de San Luis, hay 18 que no tienen docente. Porque el día de clase que se pierde. Entonces, yo no estoy diciendo que hay que ir contra el estatuto, Esto para los gremialistas docentes. Ahora, no puede ser que el que cumple, el que se capacita, el que pone más empeño en enseñar para que los chicos aprendan mejor, gane lo mismo del que no cumple, que estira el estatuto como chicle para ver cuántos días más puede sacar, mientras los chicos no aprenden. Mientras los chicos no aprenden. Última cuestión, ¿de dónde venimos los radicales de San Luis? Don Arturo Illia decía que no es fácil ser radical, en San Luis mucho menos. La historia política de San Luis nos ha sido esquiva a los radicales. Antes del peronismo han sido fuertes los conservadores. Tuvimos solamente 2 gobiernos en toda la historia democrática, 2 gobiernos radicales.
en la provincia. Entonces, San Luis no es una provincia donde es fácil ser radical. Nosotros, en el 83, con la restauración democrática y el liderazgo de la dirigencia de nuestro partido, logramos que el radicalismo estuviera muy cerca de gobernar la provincia y tuviéramos representación en 21 municipios de la provincia, los dos más importantes, en San Luis y en Villa Mercedes. Y ese tema después se nos fue debilitando, esa representación. Resurgimos en la década del 90 cuando decidimos impulsar desde el radicalismo la constitución de un frente político más plural de la oposición con otras fuerzas políticas, que nos puso casi en el umbral de gobernar la provincia en 1999, pero después tuvimos el fracaso de nuestro gobierno del 2001. Y desde el 2001 hasta el 2011 fue una década donde los radicales de San Luis poníamos el pecho para no desaparecer, porque había que poner el pecho por el partido que nos ha dado todo. Y desde el 2011 mejoramos y después, yo diría que se ha dado después de la reforma de 1994 que cada vez que se elige gobernador, se elige también presidente ese año. Y nosotros desde el 2003 hasta el 2015 inclusive en San Luis tuvimos que competir con alguno de los dos hermanos del poder de candidato a presidente. Lo que por cierto dificulta mucho más la competencia, cada vez menos. Arrancaron sacando en San Luis, en el 2003, casi el 70% de los votos y en el 2015 sacaron menos del 42%. Cada vez son menos los sanluiseños que se dejan engañar con este cantito de sirena de que un puntano sea presidente, que lo tiene el oficialismo y que le ha sacado bastante el jugo. Ahora nos enfrentamos que pareciera ser que el oficialismo va a tener dos caras, no sé si de una misma moneda o de dos monedas distintas. Nosotros estamos convencidos que el radicalismo debe, como dice la resolución de mi partido, impulsar la constitución de un frente político amplio, plural, democrático. Si bien el adelantamiento de las elecciones y la separación de las elecciones nos condiciona, porque siempre es más difícil desde la oposición, desde el llano, también nos da la oportunidad de encontrar acuerdos y comunes denominadores con aquellos hombres y mujeres de espacios políticos o gremiales con los cuales tal vez no vayamos a coincidir en la visión nacional de las cosas, para concentrar nuestro esfuerzo en cambiar San Luis y hacerlo de manera plural. Y yo creo que si hacemos las cosas por este camino del diálogo plural, del objetivo programático y de la democratización, del respeto al derecho de elegir y ser elegido, nosotros estamos en condiciones de cambiar la historia de esta democracia recuperada de San Luis. Yo vengo a decirles que estoy convencido que los radicales hemos sido en 127 años siempre impulsores del cambio y lo seguiremos siendo. Que también estoy convencido que en tiempos de coaliciones no podemos hacerlo solos. Agregaría, lo había escrito y lo saqué, pero lo voy a decir, también estoy convencido que nadie puede hacerlo sin la Unión Cívica Radical. Y yo para terminar y pasar a las preguntas, tomé una frase de una querida amiga que me sorprendió y ha venido, a quien le he pedido junto a otras especialistas de la educación, de las muy buenas especialistas de la educación que tiene nuestra provincia, así como tenemos los muy buenos docentes que sembraron educación a lo largo y a lo ancho de la Argentina. En nuestra provincia tenemos tal vez los mejores especialistas en la ciencia de la educación. Y ella me mandó un trabajo sobre una reforma educativa que es muy concienzuda, pero yo quiero tomar esta última parte
y con esto habilito las preguntas. El hoy nos desafía a desplegar alas para hacer realidad una construcción política, desenmarañando, desanudando y volviendo a entramar colectivamente propuestas específicas y necesarias, condición indispensable para configurar una ética estatal que nos permita ocupar el Estado de otro modo, haciéndonos cargo de la responsabilidad que nos toca, a cada uno desde nuestros lugares. Te agradezco mucho, Fini, ese concepto que fue lo mejor que encontré para terminar estas palabras. Vengo a poner a disposición de mi partido estas ideas y esta vocación, si el partido así lo resuelve, de representarlo democráticamente en la construcción de un frente político plural donde el pueblo de San Luis decida quién quiere que lo represente en la elección general del 16 de junio. Vengo a someterme a la decisión de mi partido. No son objetivos personales, son objetivos de contribuir con una idea, con una propuesta, con una concepción del desarrollo y de la igualdad para que las futuras generaciones en el 2030, en el 2040, en el 2050, cuando tal vez muchos de nosotros no estemos, pero seguramente la mayoría de estos jóvenes que hoy nos acompañan van a ser quienes tengan esas responsabilidades públicas, podamos decir, los radicales de San Luis dimos la batalla de la idea porque el cambio está en nosotros y no vamos a apartarnos de la huella de seguir diciendo lo que venimos diciendo desde hace 127 años y en esta democracia recuperada desde hace 36 años, proponiendo distintos caminos por el que nos ha llevado este régimen falaz y descreído que yo creo que está a punto de terminar por la vocación popular de la mayoría de los sanluiseños. Ojalá sepamos hacerlo. Muchas gracias.